No, no, o ponte aquí de lado y lo ves, si no molesta el... Ya está. Si no es nada, ¿eh? Somos diapositivas. Esperar a Tato. Bueno, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Venga, pues vamos a dar paso al segundo bloque de esta jornada, que como comprenderéis, pues vamos a hablar de mujeres, evidentemente, no desde la misma perspectiva que en el primer bloque. Nos vamos a centrar en uno de los grandes problemas que afectan en nuestra sociedad actual y ya existía desde tiempos pasados, que es el problema de la violencia de género. El problema de la violencia de género, en este bloque lo vamos a abordar con dos ponentes, que para mí pues, es un verdadero placer presentarlas, porque ambas son, creo que, amigas, y a mí me han enseñado muchísimo sobre cómo debemos actuar ante la violencia de género, cómo debemos actuar ante la violencia de género en los servicios de urgencia. Creo que tenemos aquí un lujo de mujeres que nos van a presentar un poquito su exposición sobre la situación actual de la violencia de género en los servicios de urgencia de forma más global y sobre cuál debe ser la detección y el abordaje de la violencia de género en los servicios de urgencia. Pero antes de presentárosla, quiero enseñaros esta es una página del Ministerio de Igualdad, la he sacado ayer por la noche. Es un poco la información que aporta el Ministerio sobre las víctimas mortales, mujeres, de violencia de género en España a manos de sus parejas o sus exparejas. La diapositiva, como veis, es muy abigarrada, vais a decir, ahí no veo nada. Pero si vamos al detalle, tenemos aquí los datos de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, lo que tiene registrado el Ministerio de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, desde el 2003, 20 años, desde el 2003 hasta el 2023. Como podéis ver, empezamos con unas cifras altas, 71 pacientes, mujeres, tenemos registrados en el 2003. La cifra ha ido menguando parcialmente, pero a mí me llama la atención porque tenemos un total de 1.200 mujeres que han muerto a lo largo de estos 20 años como víctimas de violencia de género. No habían hecho nada para que nadie las matase, simplemente eran mujeres que intentaban tener una vida de pareja o romper esa vida de pareja en el caso de que hubiese terminado la relación entre ellos. Los datos, si os fijáis un poquito, llaman la atención porque aunque parece que hay una mejoría, uno diría, bueno, parece que hemos ido mejorando algo. La verdad es que a mí me parece que es terrorífico ver que la mejoría puede ser que hayan muerto menos, 20 mujeres menos en los últimos 20 años. Es que parece ridículo. Y si vamos al dato de lo que llevamos de este año, para mí ya es escalofriante. Es que estos son datos de 3 meses que llevamos de año y llevamos por 10 mujeres certificadas por el Ministerio. Quiero decir, que esto no quiere decir, yo para mí que esto es un poco, ahora nos lo van a explicar nuestras ponentes, si esto es la realidad, si refleja la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad o si esto es nada más que la punta del iceberg. Y si vamos a la información de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo si lo vemos por comunidades, pues es tremendo ver que además Andalucía estamos a la cabeza en cuanto a las muertes por violencia de género. Sin más, esto es un poco para que reflexionemos sobre lo que sigue ocurriendo en nuestra sociedad. Tengo a dos ponentes. La primera es Carmen Agüera. Bueno, Carmen es una mujer de urgencias, lleva en las urgencias del Hospital Costa del Sol desde la creación del hospital. Se ha dedicado a las urgencias de corazón desde siempre, aunque creo que en su juventud ella pensaba que iba a ser una médico de un pueblito, pero a veces los derroteros de la vida nos llevan a un gran pueblo, que es el pueblo de la Costa del Sol. Y allí, pues a raíz de un encargo que le hicieron en cuanto a que se ocupase de organizar un pequeño protocolo alrededor de cómo actuar en el servicio de urgencias ante la violencia de género, viendo los casos que tenían diarios en el servicio de urgencias y también un poco con visos a acreditar aquel servicio en cuanto a la actuación que debían realizar, pues su jefe le encargó un pequeño protocolo que ella no dejó en un pequeño protocolo, sino que se esmeró, lo generó, lo aplicó,
lo analizó y no solo eso, sino que con el tiempo consiguió que nos pusiésemos de acuerdo mucha gente en cuanto a cómo debíamos actuar. No solo el servicio de urgencias, sino muchos otros servicios alrededor de la violencia de género, como son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medicina legal. Bueno, consiguió en varias reuniones crear un protocolo provincial que creo que puede ser o ha sido, y creo que seguirá siendo un modelo para muchas otras comunidades que no tenían y otras provincias que no tenían este protocolo. Y la segunda ponente me va a matar cuando vea esta foto, Marga Valero. Bueno, es que para mí Marga ha sido mi compañera de guardia durante casi 20 años, es mi amiga, es mi hermana, es todo. Y este es un día muy especial porque fue el día que cogimos nuestra plaza. Entonces ella me hizo su foto correspondiente, en la que estaba yo, y yo le hice la foto, que creo que luego jamás le vi. La guardé yo como un tesoro. Bueno, Marga está en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, es médico de urgencias, se formó en este hospital, ha permanecido en el servicio de urgencias de este hospital de siempre, por siempre, y siempre ha estado muy implicada en cualquier tema relacionado con la mujer, relacionado con la violencia de género, puesto que desde el principio, en cuanto se empezaron a organizar las reuniones de actuación, de generación de protocolos, ella era la primera que levantaba la mano y decía yo quiero. No solo eso, sino que ya en su tesis doctoral, que la hizo incluso antes de comenzar la residencia, ya abordó los problemas de la sexualidad en las mujeres, en las adolescentes. Es un tema que para ella lo tiene muy integrado en su conciencia y quiere que todos aprendamos de todo lo que ella ha ido generando como conocimientos a lo largo de estos años. Y sobre todo quiere que aprendamos a hacer las cosas bien, porque ella es muy bien hecha y quiere que todo lo hagamos muy bien. Y quiere que la actuación en el servicio de urgencias sea como debe ser, no como a cada uno se nos ocurre. Y sin más, doy el paso ya a la primera de las ponentes, a Carmen, que nos va a hablar un poco de la situación global de lo que ocurre en cuanto a violencia de género en los servicios de urgencias hospitalarios. Gracias. Buenos días. Me han dicho que me tengo que poner el micrófono cerquita de la boca. Me lo tendré que recordar de vez en cuando porque seguramente se me bajará la mano, pero ya sé que no sé el nombre de la persona que lo estaba diciendo, pero seguro que me lo va a decir tú. Muy bien. Bueno, soy Carmen Agüera, como bien ha dicho Coral. Yo lo primero que quiero hacer es transmitir mi emoción satisfactoria por esta primera jornada. Para mí es muy importante que se celebren unas jornadas de salud y de género. Esto habla de que se está moviendo algo muy importante a favor de que visibilicemos a la mujer. La mujer ha estado invisible en muchísimos campos. El que haya ya un movimiento hablando de que existe esa invisibilización es el primer camino para poder llegar a que se vea en todos los protocolos. No lo vamos a tener mañana, pero en todas las guías prácticas empezaremos a tenerla. Estamos observando las diferencias que habían quedado ocultas durante muchísimos años. O sea, eso es un paso que me parece fundamental, imprescindible, y que os felicito al grupo de mujeres por dar este paso adelante y que sea la primera de muchas jornadas. Gracias. Por otro lado, bueno, agradecer, por supuesto, a Coral el haberme invitado a estar hoy aquí con todas y todos vosotros. Para mí es un honor compartir este espacio, poder contar, probablemente nos cuente muchas cosas nuevas, porque ya las conocéis casi todas. Pero, bueno, compartir y debatiremos y intercambiaremos opiniones de cómo nos encontramos como profesionales ante este problema que es la violencia de género. Muchas gracias, Coral, por haberme invitado y muchas gracias a la organización. Soy médica y me gusta decir que soy médica. Para mí, ser médica es algo más. Yo aprendí a ser médico en la facultad, pero en el camino me hice médica. ¿Por qué? Porque yo aporto algo más de mi
persona, de mí como soy, a el ejercicio de la medicina. No es que sea más que nadie, sino que yo aporto esa feminidad. Ese valor femenino es importante tenerlo en cuenta. La mujer sabe lo que para ella significa llegar a ser médica. La mujer sabe por dónde tiene que atravesar para llegar a este lugar y entiende desde su punto de vista muchas cosas que le pasan a las mujeres. Muchas de todas estas cosas que hemos visto, probablemente algunas ya hayamos intuido nosotros, ¿no? Pero no hemos visto que científicamente se pudieran mostrar. Ya estamos viendo que indagando y buscando se encuentran. Por lo tanto, eso para mí es importante. Ser médica, yo lo digo con bastante orgullo. Bueno, para lo que yo estoy aquí es para hablar de la situación actual de la violencia de género en los servicios de urgencia hospitalario, ¿no? Pues por lo menos así ha sido mi encargo. Bien, la violencia de género, llevamos toda la mañana hablando de problemas de salud que solo se han estudiado en hombres, que no se ha tenido en cuenta en las mujeres. Pues aquí tenemos un problema de salud que no se ha estudiado en hombres. Es que no se ha estudiado en hombres. ¿Por qué? Porque solo se da en la mujer. La violencia de género es el hecho de ejercer la violencia hacia una mujer por el mero hecho de ser mujer. La ONU así lo definió en el 94, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que causa o es susceptible de causar daño o sufrimiento. Es decir, no es ver el daño ya en sí, sino que puede producirlo. Sufrimiento físico, psicológico y sexual en todas las esferas. Incluso las amenazas de tales actos, o la restricción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Es un problema de salud pública, y así lo definió la ONU en el 93, y la Organización Mundial de la Salud lo ratificó en el 94. A partir de ahí empiezan a haber muchos movimientos de asociaciones y muchas legislaciones y muchas normativas. En España, en el 2004, tenemos la ley integral, una ley pionera, una ley que garantiza o pone las pautas para que se haga un abordaje integral de la violencia de género. Y, por supuesto, remueve un montón de leyes a favor de que se movilicen para proteger a la mujer y en todos los aspectos. Se hacen cambios a nivel, o se proponen cambios a nivel legislativo, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel policial, a nivel social, se remueven muchos cambios. Pero esta ley habla solo de la violencia en la pareja. Es importante, esta ley solo habla de la violencia en la pareja. Posteriormente ha habido más movimientos y uno de los más importantes es la reunión de todos los países en el Convenio de Estambul. Y esto fue en el año 2011. El Convenio de Estambul reunió a un montón de países en el cual se nombra como violencia de género a otros tipos de violencia que se ejercen fuera de la pareja, que no tiene por qué ser en pareja, pero es por el mero hecho de ser mujer. Mutilación genital femenina, trata y explotación de la mujer, en fin, otros tipos de violencia que se consideran violencia de género. Pero esta violencia no está recogida en la ley del 2004, que es la ley que solamente aborda la violencia en la pareja. Y eso nos repercute a nosotros como profesionales sanitarios a la hora de saber cómo tenemos que actuar, ¿no? A la hora de la comunicación a justicia. Bien, los Estados miembros quisieron acatar toda esa normativa y de hecho ha habido movimientos y nuevas leyes, leyes de igualdad, la ley andaluza de igualdad del 2018 y esas leyes han ido recogiendo toda esta información que el Convenio de Estambul saca como que es fundamental para reconocer la violencia de género. Posteriormente, en España se elabora el Pacto de Estado y el Pacto de Estado marca una serie de pautas
recomendadas para que los diferentes gobiernos vayan poniendo en marcha para un abordaje de ejemplar o siguiendo las normas de la violencia de género. Y ese pacto de Estado da fruto en las diferentes comunidades a una serie de innovaciones en el abordaje, que veremos ahora poco a poco. Los servicios de salud, ya en el 2005, los servicios de salud, dice la Organización Mundial de la Salud, deben de ser lugares donde las mujeres se sientan seguras. Primer punto, segura. A tener en cuenta a la hora de elaborar protocolos. Tratadas con respeto, no estigmatizadas. Pensar en qué significa eso. Pensar, yo ya soy muy mayor, pero los que sois más jóvenes a lo mejor no lo habéis visto, pero yo sí lo he visto. De entrar por la puerta una mujer que le había agredido su pareja y decir, ya está aquí otra vez. Yo sí lo he visto. Bien, respeto y no estigmatizar. Deben recibir información y apoyo de calidad. Tiene que ser una información que esté actualizada de todos los recursos que existan y debe recibir un apoyo de calidad. Es decir, informándola bien, dirigiéndola adecuadamente a los sitios donde debe de ir, favoreciéndole un seguimiento. Eso es imprescindible. Es preciso que el sector de salud articule. Es decir, nosotros probablemente seamos el primer eslabón a donde las mujeres acuden. ¿Por qué es el primer eslabón? Primero, porque muchas de ellas no reconozcan que lo que le está pasando es un problema de violencia de género. Ellas solo saben que se encuentran mal. Es lo que se llama el malestar de las mujeres. ¿Por qué van a salud? Porque allí se sienten acogidas. Porque saben que siempre que han estado enfermas, las han recibido y las han acogido. Por eso nos buscan. Es un privilegio que tenemos. Y es un privilegio que no podemos dejar de escapar. Tenemos que aprovecharlo. De ese momento en el que la mujer viene buscando ayuda, lo tenemos que aprovechar para encaminarla, para que sea el inicio de ese trayecto y ese tránsito que tiene que atravesar para salir de la violencia de género. La mujer tiene que atravesar muchas cosas para salir de la violencia de género, ¿eh? Esto no es fácil. No es fácil, en absoluto. Es importante entenderla. Y es importante creerla. Y sin embargo, muchas veces nuestros propios prejuicios nos bloquean esa función. Es importante eso, ¿vale? Bueno, las cifras no las vamos a repetir, ya la Coral la ha dicho muy clarito. Las cifras que tenemos hasta ahora y 10 en el 2023. También la violencia salpica a todos los que están alrededor. Salpica y ahora mismo tenemos recuento de los hijos, pero y las personas mayores que viven con ellos también se afectan de esa violencia, directa o indirectamente. Pues víctimas mortales también tenemos mucho desde que empezó a contarse en el 2013. Y en Andalucía el porcentaje es más elevado. Todos, la sociedad entera, tiene responsabilidad con este problema. Porque es verdad que es un problema de salud, pero también un problema que salpica al resto de la sociedad. ¿Quién denuncia? Pues eso es lo que nos dice el Ministerio, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial dice que la mayor parte de las denuncias vienen de los atestados policiales. Otras vienen por parte de la víctima, otras vienen por parte de familiares, otras vienen con denuncia porque ha habido terceras personas que han denunciado. Y el parte judicial tiene un porcentaje de un 7,77%. No está mal, pero tendríamos que escuchar, y yo creo que algunos lo habéis escuchado, cómo se cumplimenta el parte judicial. Marga nos va a hablar ahora de eso, de cómo se cumplimenta el parte.
¿Por qué? Porque es importantísimo esa información que se le da. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces nos da un poco de reparo. Y yo veo con esto aquí. ¿Y qué me está diciendo que es que es la de Dios? ¿Y si no es verdad? Según refiere. Ya verá la justicia cómo lo tiene que averiguar, ¿no? Pero la primera tendencia es a no creerla, ¿no? Es un problema de salud por la elevada mortalidad que tiene, como hemos dicho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no tenemos datos en salud. No tenemos datos para saber cuántas mujeres que han pasado por el sistema sanitario han muerto por violencia de género. Podremos tener datos que ha sido por un traumatismo, que ha sido por una herida, por un navajazo, pero no por violencia de género. No tenemos registros que podamos contar. Fundamental que registremos. Que registremos y que se pueda luego contabilizar. Porque las mujeres tienen peor percepción de salud y todo eso son estudios, ¿no? Ya recogidos. Y tienen 6 veces más riesgo de ser asesinadas a manos de su pareja que los hombres, por ser mujer, solo por ser mujer. Estudios que así lo confirman. ¿Qué datos tenemos de cómo afecta la salud? Pues algunos estudios dicen que las mujeres que han sufrido violencia de género tienen hasta un 40% más de riesgo de muerte que por cualquier otra causa. Se ha encontrado que hay más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares hasta en un 31% y de diabetes 2 hasta un 51%. Y además de suicidio. Tienen hasta 12 veces más probabilidad de suicidio que el resto de las mujeres. Y es que afecta a todas las esferas de la salud. La vivencia de una violencia de género que suele durar un mínimo de 10 años hasta que la mujer puede percatar lo que le está pasando, produce un daño muy grave en todas las esferas de su salud. Tanto en la salud física, que probablemente sea la que es más conocida por nosotros los profesionales de urgencia, porque viene con la inmediatez de la lesión, lesiones físicas de todo tipo, discapacidades que pueden originar esas lesiones, obesidad por abuso de ingesta también, percepción de mala salud, trastornos crónicos como dolores crónicos, síndrome de colon irritable, trastornos gastrointestinales. En la salud mental, muchos. Estrés postraumático, angustia, ansiedad, depresión, disfunciones sexuales. Si la mujer que sufre sufre embarazos no deseados y abortos también provocados por ello, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, trastornos ginecológicos, fetos de bajo peso al nacer por interrupción del propio embarazo, enfermedades inflamatorias pélvicas, infecciones urinarias y unas conductas de vida no sanas. Más que comportamientos negativos, ¿no? Tabaquismo, abuso de alcohol, comportamientos sexuales arriesgados. Datos no tenemos, no podemos cuantificar. ¿Qué prevalencia hay? Pues se han hecho algunos estudios en España de qué porcentaje podría haber de mujeres, aparte de los cuestionarios que pasan habitualmente a nivel de calle, ¿no? Que hay mucho. Pero dentro de nivel sanitario se hizo un estudio en el 2010 a nivel de toda España en centros de salud y se estudió a 11.475 mujeres entre 18 y 70 años en las consultas esperando para entrar a ser vista por su médico. El 24,8% admitió haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia por parte de su pareja. La mitad de este porcentaje admitió haber sufrido ambos tipos de violencia física y psicológica. La más prevalente fue la psicológica. La prevalencia de la obesidad es del 21,6%, de la hipertensión el 42% y la diabetes el 13,8%. Reflexionemos. Es un problema de salud. En las urgencias hospitalarias no tenemos ningún estudio relevante, solo que
según en la Comunidad de Madrid se hizo un estudio de los costes sanitarios y de la magnitud y el impacto. Se llegó a la conclusión de que las mujeres en situación de maltrato buscan atención en los servicios de urgencia 1,5 a 3 veces más que las mujeres que no sufren violencia de género. Pero de estas solo se diagnostican entre 5 y 15% de los casos. Consultan más todos los servicios sanitarios, incluidos los de urgencia. ¿Cuántas de estas cifras que hemos visto que han muerto habrán pasado por nuestras consultas? Probablemente muchas, a lo largo de su vida, porque van muchísimo, tanto a primaria como a urgencia. Van muchísimo. En el 2002, como bien ha dicho Coral, en el Hospital Costa del Sol llevamos mucha trayectoria y en el 2002 hicimos un estudio para ver las barreras que había en los profesionales sanitarios. A ver, ¿por qué esto no se pregunta por ello? Bien, y sobre todo porque como habíamos hecho un pequeñito protocolo para ver cómo, si lo conocían, si no lo conocían, qué les parecía, y la respuesta fue, se entrevistó a 116 profesionales, 40 enfermeros, 46 médicos, entre ellos residentes también, y 30 auxiliares de enfermería. Y las respuestas más destacadas fueron, al menos un 40% de los profesionales sanitarios no mantienen normalmente una actitud expectante para el diagnóstico. Tan solo un 34% se plantea siempre o normalmente el maltrato como un diagnóstico diferencial a un paciente con lesiones físicas. Solo con lesiones físicas. Si no tiene lesiones, ni se piensa. El 84,1% de los sanitarios opinan que la identificación de los casos de violencia y la solución de sus problemas debe ser una labor conjunta que compete a la policía, los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales y los propios sanitarios. Ya estaban diciéndonos, hay que coordinarse. Se propone, el 58,5% de los sanitarios piensan que el problema de la infradetección podría mejorarse si se optimizaran los recursos y la coordinación. ¿Qué proponen? Proponen formación específica y desarrollo de habilidades en la entrevista clínica, espacios adecuados y tiempo suficiente para esto, donde se pueda realizar una buena entrevista y una buena intervención que garantice la seguridad y la intimidad. Y esto fue en el 2002. Un sistema de vigilancia que sea capaz de monitorizar mediante la revisión de la historia clínica los casos observados y las actuaciones realizadas y detectar los problemas y dificultades en la actividad diaria. Nos estaban diciendo, ir controlando lo que estamos haciendo, ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, cuántas tenemos, cuántas no tenemos. Pues todavía eso tampoco lo tenemos. Otros estudios, posteriormente, en el 2020, dicen lo mismo. Falta de formación, falta de tiempo, falta de perspectiva de género. Por eso hemos hablado aquí hoy mucho. Los mitos y las creencias. Todos y todas venimos de una sociedad en la que la cultura nos ha enseñado a cada uno cosas distintas. A cada uno cómo nos teníamos que comportar, cómo nos teníamos que mover, qué cosa era importante para cada uno en la vida, los roles de género. Esos roles de género, naturalmente, que influyen en la demanda de enfermedad, influyen en cuánto tarda en acudir a pedir ayuda al médico, influye en cuanto se sienten que son víctimas de violencia de género en no querer decirlo, porque probablemente puedan estar haciendo daño a sus hijos o al resto de su familia, a ocultarlo. Esos propios roles de género influyen. Y los roles de género nos atraviesan a todas y a todos. Nos atraviesan a las mujeres, nos atraviesan a los hombres. Y nos atraviesan de igual manera cuando nos ponemos delante de una mujer víctima de violencia de género. Ahora veremos cómo ellas lo piensan, ¿no? Cómo piensan que han sido tratadas. Otras veces por el propio temor al maltratador. Y eso nos pasa en la urgencia. Yo creo que a todas y a todas, a una vez más consideramos víctima de violencia de género y la agresora, no hemos puesto de nada. Porque en cualquier momento
se mete para adentro y te dice que te coge del cuello, perdón. O sea que eso es normal, que tengamos miedo a que esté ahí fuera. Por lo tanto, la seguridad tiene que ser para ellos y también para nosotros, ¿no? Para ella y para nosotros. ¿Qué dicen ellas? Esto fue un estudio también publicado de víctimas de violencia de género, en la que tenía una parte cualitativa y se le preguntan a ellas. Y ellas dicen, no estaba sola, había más pacientes. Era la típica sala con sillas, ¿sabes? Así que no tenía nada de intimidad. Había otro enfermero que entraba y salía, lo cual me parecía bastante mal, para como yo estaba, ¿no? Me estaban explorando y mientras tanto tanta gente en el estado en el que yo estaba. Eso me parecía malo y muy violento. No estamos dándole la intimidad. Otra dice, es que te hacen sentir que todo lo que dices es mentira, que es un producto de tu imaginación y que solo lo haces como una farsa. Pero hubo veces que me sentí juzgada, me sentí humillada e ignorada. Se me juzgó bastante. Yo notaba que había gente que no me creía. La enfermera era la única que me creía, pero el resto no. El médico forense era el que menos me creía. Eso es como que no me estaba creyendo, me estaba juzgando y yo me puse a llorar desolada. Prejuicios. Todos tenemos esos prejuicios que tenemos que ir modificando. Detección. Y ellos no indagaron sobre cuál era el motivo de mi ansiedad. La ansiedad es un recurrente, siempre. Intentaron tranquilizarla y no profundizaron más. No te preocupes. ¿Por qué no me preguntaron por la agresión? Simplemente me examinaron y ya está. La ansiedad es un recurrente para justificar. ¿Cómo impacta la violencia de género? El tener un paciente que te toca ver de violencia de género. ¿Cómo impacta? Rechazo, ¿verdad? Que alguien que tenga otra experiencia que me lo diga. Que no me toque. Que no me toque a mí. ¿Por qué? Porque... ¿y ahora quién abre la caja de Pandora? Y cuando se abra, ¿cómo le pregunto? ¿Y qué le digo? Por muchos protocolos que tengo aquí delante. ¿Verdad? Nos pica, nos escuece, no lo queremos. Lo rechazamos. No me va a tocar a mí ahora. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues mira, el factor primero, que yo creo que es fundamental, es la empatía. Ponernos lo más posible en la piel de ella. Conociendo ya lo que es la violencia de género, cómo se manifiesta, cómo se oculta, ponernos en la piel de ella. Para poderle dar la respuesta lo más adecuada posible, o por lo menos que ella vea que ahí hay algo que le va a ayudar a salir adelante, a iniciar el camino. Extenderle una alfombrita roja para que pueda pasear por ella y que no se vaya de allí diciendo, ¿y ahora qué hago yo con un parte judicial que me ha hecho? ¿Y yo cómo voy a volver a mi casa? ¿Y lo que me voy a encontrar yo allí? A mí se me ha puesto alguna de rodillas, pidiéndome por favor que no le hiciera el parto. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado también. ¿Verdad? Pues esos problemas son los que tenemos. ¿Y cómo los podemos solucionar? Con conocimiento, conociendo lo que es la violencia de género y cómo se desarrolla, cómo se manifiesta, desarrollando habilidades para preguntarle y para tener las respuestas adecuadas. Saber escuchar. Y saber escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón. Saber escuchar. Y tener esa empatía necesaria para ponernos cerca de ella. Tenemos que aprender a modificar nuestras actitudes que están impregnadas por todos los roles de género y todos los estereotipos. ¿Y eso cómo se aprende? Con formación adecuada. Con formación adecuada. Porque tenemos que darle todo lo que nos dice la OMS que quiere que le demos, ¿no? Que se sientan seguras, que tengan respeto. ¿Cómo vienen las mujeres?
A veces vienen porque tienen una herida, porque tienen un corte, porque el marido la ha bofeteado, o la pareja la ha bofeteado, o porque la ha tirado por la escalera, tiene hematoma, pero otras veces puede venir por otra cosa, por palpitaciones, por ansiedad, por... Y digo esto de la ansiedad que es probablemente el recurrente. La demanda puede ser explícita, diciendo, me ha pegado mi pareja, o me ha insultado, o me ha humillado, o puede ser una demanda oculta, en la que ella venga porque se encuentra mal y no sabe a qué se debe. Bien, si encontramos que tiene ansiedad, nos sirve para las dos. Para la demanda explícita, decimos, bueno, pero es que está así porque tiene mucha ansiedad. No, no es tanto lo que tiene como la ansiedad que trae. Le ponemos tratamiento para la ansiedad y ya está. Y si la demanda es oculta, pues buscamos, ya encontramos el motivo de por el que está allí y no indagamos más, como nos dice la mujer. Ya no me preguntaron más, me dieron el tratamiento. Tenemos que ponernos las gafas. Tenemos que ponernos las gafas de género para ver por detrás de todo eso que hay, ¿vale? Es importante que miremos con perspectiva de género, que miremos qué es lo que hace que esta mujer lleve 10 años sufriendo violencia de género y no lo haya dicho nunca. Y si hoy ha tenido el valor de ponerse allí delante nuestra, no desaprovechemos esa ocasión, porque probablemente no vuelva más. Probablemente no vuelva más. Es la oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Qué herramientas tenemos? Los protocolos. Yo he traído aquí los que tenemos de Andalucía, ¿no? Los protocolos específicos adaptados a nuestro entorno de la zona y a nuestro entorno de urgencias. Por eso están los protocolos específicos de urgencia, que se adaptan a esas particularidades que tiene la urgencia, que es la presión asistencial, los niveles de prioridad, los circuitos específicos, todas esas particularidades que tenemos en nuestra forma de trabajar. Formación dirigida a dar conocimiento de lo que es la violencia de género y modificar actitudes y manejo de emociones. Esta formación en Andalucía se hace a través de la Red Forma. Tiene varios cursos de formación que se dan para conseguir ese objetivo. Pero para conseguir ese objetivo es importante que haya un contacto del docente con la persona que está recibiendo la formación. Para aprender el manejo de las emociones hace falta cursos presenciales. Lamentablemente ahora los cursos que estamos teniendo son todos online. Ahí no llegamos a agarrar eso. Para que la persona saque de sí lo que tiene, se dé cuenta, hay que hacer talleres específicos y dirigidos para el manejo de las emociones. Es importante que la formación sea presencial. ¿Qué se necesita a la hora de trabajar? Necesitamos tiempo para dedicarle a esta mujer. A ver, cuando viene un crítico nos vamos todos quitando partido y se para el tiempo. El que haya que ser. Allí se echa el tiempo que haya que ser. Bueno, pues cuando viene una mujer con violencia de género, también me voy con ella porque es la primera vez que decide ir a urgencia y le va a costar la misma vida contarle lo que me tenga que contar. Y yo no voy a estar pensando. Yo me tengo que quedar aquí, escuchando. Que me cuente todo lo que me quiera contar. Y que si se echa a llorar, la deje de llorar. Porque tiene que desahogarse. Y cuando llore, que me vuelva a ver. Esto es así. No hay otra vuelta de hoja. Y tenemos que darle ese tiempo. Y tenemos que registrarlo en la historia clínica, porque si no jamás sabremos cuántas tenemos y cuántas estamos abordando. Tenemos que registrarlas para poderlo contabilizar. Si no, nunca lo tendremos. La entrevista, como hemos dicho, escuchar, escucha activa, con todo mi cuerpo y mi ser, escuchando lo que me está contando, sabiendo contener las emociones. Si se para, habrá que dejarla que se pare. Porque ella misma muchas veces tiene que reciclarse y escucharse a sí misma de la última palabra que haya dicho. Habrá que reforzarla cuando veamos que tiene una actitud positiva hacia algo, reforzarla en esa idea. Y habrá que informarla, por supuesto, de todos los recursos.
habrá que cumplimentar un montón de papeles, más tiempo necesitamos, porque hay que cumplimentar un montón de documentos que ahora ya os explicará mejor Marga. Y necesitamos tener en cuenta que hay que protegerla y que hay que coordinarse con todos los demás que hemos dicho, porque de la protección ya nosotros no nos encargamos. Porque una vez que hemos detectado la situación y mientras esté allí en el hospital sí tendremos que protegerla y activar de alguna manera que esté protegido y si hay que llamar a la policía, llamarla, pero hay que darle las instrucciones para que se proteja a ella cuando salga de allí y también habrá que activar a la policía en los casos que haya riesgo. Para atenderla es mejor que seamos en equipo. Alguien aquí antes decía, no se entiende la urgencia si no es un trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que es un equipo que se forma puntualmente y luego desaparece, ¿no? Y sigue cada uno con su tarea. Medicina, enfermería y hacer posible trabajo social. Ya sabemos que no contamos tampoco con trabajo social 24 horas, sino que es nada más que los turnos de mañana. Pero que en cuanto pueda se ponga en contacto con ella. Y una persona referente, porque dudas surgen todos los días, durante la guardia, durante el turno, tiene que haber en el servicio una persona referente a la cual consultar aquellas dudas que se tengan. Bueno, hablamos antes de la coordinación y de los protocolos que hay a nivel nacional, sobre todo justo en los últimos años, por las agresiones sexuales, que han sido protocolos coordinados. Nosotros tenemos en España, que yo tenga contabilizado, estos son los protocolos que hay de coordinación con fuerzas y cuerpos policiales, con forenses y con servicios sociales, para llegar a un abordaje integral de las agresiones sexuales, ¿no? Estos son los 3 protocolos que tenemos en Andalucía, de atención primaria, en el ámbito de las urgencias y de agresiones sexuales, que está coordinado y se llama así, protocolo de actuación y coordinación sanitaria con el resto de los profesionales. La reforma, como os he dicho, es la red que en Andalucía forma a todos los profesionales, es lo que se llama formación continuada y 2 cursos, uno de introducción o sensibilización, dirigido a casi todos los profesionales, y otro de más profundidad, dirigido a cómo detectar y cómo abordar. Y luego hay otra serie de cursos que se imparten a través de la Escuela Andaluza que van dirigidos más a esas otras violencias de género que dijimos antes, ¿no? Mutilación, trata, violencia en el adolescente, en el embarazo y en discapacidad. También contamos con la APP Actúa, que es, utilizando las TIC, es un instrumento muy útil para tener el protocolo a mano. Esta APP la han hecho el Grupo de Córdoba y aquí tenemos a una de las autoras, que es Sara. Sara ha hecho con el resto del Grupo de Córdoba, solo están elaborados esta APP. Es muy buena, la podéis bajar de internet para todo tipo de teléfono y es muy útil y tiene 2 entradas, una para la ciudadanía y otra para los profesionales sanitarios, ¿vale? Bueno, y por último tenemos la certificación de acreditación de centros comprometidos contra la violencia de género. Y eso es una forma de certificar que el centro es un centro al que la mujer puede acudir y va a tener la seguridad de que va a ser ayudada, de que va a ser informada, que va a ser tratada con respeto y que se le va a ayudar en todo lo que necesite para salir de la violencia de género. Se va a tratar con intimidad, con confidencialidad, se le va a tratar el tiempo que necesite y dándole el respeto que ella necesita. Esta certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una certificación que aborda 6 estándares. De estos 6 estándares se valora formación, detección, intervención, se valora también la coordinación, la previsión en el entorno y el seguimiento. Entonces, hay que presentar méritos de todos esos campos, ¿no? Y puede ser que destaque en alguno de los campos que también se le da en el reconocimiento. Pues ya hay bastantes centros en Andalucía acreditados. Y por último, los equipos de atención a la mujer, que son unos equipos que en los 2 últimos años se han incorporado en el panorama de andaluz, en el SAS, y que son equipos a los cuales una vez que atendamos a la mujer podemos derivarlo
para que continúen el seguimiento y el acompañamiento de estas mujeres que necesitan para poder continuar en el trayecto de salir de la situación de violencia de género. La mujer se siente sola, se siente perdida. Si además se tiene que enfrentar a un juicio, se tiene que enfrentar a un problema económico y a un problema laboral, que es lo más seguro que tendrá, necesita que alguien la sujete, la vaya encaminando y le vaya ayudando, ¿vale? Entonces, estos equipos hay 2 por cada provincia. Para llegar a todo necesitaríamos bastantes más, pero de momento hay 2 por cada provincia. Están formados por enfermeros, psicólogos, que no lo hay en todas, y que ojalá con el tiempo podamos tenerlo en todas, ¿no? La coordinación, como hemos dicho, tiene que ser todos. Ni la policía sola, ni nosotros solos, ni los jueces solos son capaces de solucionar este problema. Tenemos que apoyarnos unos en otros, tenemos que consultarnos. De hecho, cada vez que tenemos algún problema, recurrimos a esa persona que conocemos, que está en la policía, que nos puede ayudar. La policía me llama a mí cuando tiene algún problema, porque sabe que yo le voy a responder con algún caso, ¿no? Entonces, es importante esa coordinación fina, directa, para poder solucionar todos los casos. Y bueno, pues las comisiones locales y provinciales, que son, las locales son multidisciplinares, las provinciales son algunas más específicas y técnicas de salud o a veces también con algún elemento interdisciplinar que sea necesario para abordar algún caso, y son los sitios en los que nos ponemos en contacto los diferentes intervinientes, vemos cuáles son nuestras dificultades, entendemos las dificultades del otro y intentamos limar y continuar adelante. El trabajo en equipo es fundamental. Bueno, y no me detengo más porque yo creo que ya me he pasado. Muchas gracias. Bueno, sin más, creo que después de la exposición de Carmen, Marga va a ir al grano, va a ir al meollo de la cuestión, y es la actuación específica que tenemos que abordar con todo lo que ha aportado Carmen en cuanto a las necesidades que va a tener esa mujer. Marga nos va a ir dando de forma precisa los pasos a seguir en esa actuación en nuestros servicios de urgencias, con algunas pinceladas muy específicas de los servicios de urgencia andaluces, pero que creo que va a ser algo que puede aplicarse a cualquier servicio de urgencia de cualquier lugar de nuestro país. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues también, por supuesto, agradecer a Coral y a toda la organización el haberme invitado a esta jornada y daros la enhorabuena por la iniciativa tan importante y tan necesaria. No me repito porque creo que todas estamos y todos estamos de acuerdo en ello. Bueno, pues como dice Coral, y no quiero porque ya es tarde y podemos estar ya un poco más cansados, yo me voy a centrar en lo que sería, o voy a traer el ejemplo práctico de la adaptación que hemos hecho nosotros de los protocolos, de estos protocolos que ha comentado Carmen, en el hospital regional. Como ejemplo, y os voy a ir explicando un poquito, pero antes me vais a permitir, muy brevemente, porque ya Carmen ha insistido, pero a nosotros siempre nos ha parecido fundamental el tener muy claros los conceptos. Y todavía tenemos el hándicap de que nuestro Código Penal se rige por la primera ley que ha comentado Carmen, que es la ley del 2004, fue una de las primeras. Todo esto empezó en el 2003 y en la que todavía se define la violencia de género como la ejercida por parte de la pareja o la expareja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias al Convenio de Estambul y gracias al Pacto de Estado y otras más leyes que han salido intermedias, pues llegamos a en la comunidad nuestra, por ejemplo, se desarrolló la Ley 18, donde se amplía la consideración de víctima de violencia de género. Y esto es fundamental porque, como decía Amparo al principio, tenemos que tener el sensor a todos los problemas y a todas las modalidades, por desgracia, y tipos de violencia que se ejercen sobre la mujer.
se amplía el concepto de víctima a los hijos y a las hijas de las mujeres que sufren una situación de violencia de género, a los dependientes, a los discapacitados, a los mayores que están a cargo de estas mujeres. El feminicidio. Ayer escuchaba en las noticias, en los diarios, que existen ya 34 asesinatos en lo que va de año a mujeres, y no precisamente por sus parejas o sus exparejas, sino por la mayoría de ellos, más del 90%, por el entorno familiar. Nietos, hijos, familia, allegados, en definitiva, violencia contra la mujer. Las agresiones sexuales a veces son por parte de desconocidos, entonces, pero estamos hablando de violencias contra la mujer, con lo cual tenemos que tener también esa perspectiva de censarlas y de detectarlas. La trata de mujeres y niñas, la explotación sexual en definitiva, la mutilación genital femenina. Nosotros estamos en un punto donde tenemos mucha migración de países subsaharianos o africanos en general, donde se siguen culturalmente realizando estas técnicas y que, por supuesto, están totalmente prohibidas en nuestro entorno. El matrimonio precoz, ¿vale? La ciberviolencia, la violencia vicaria, el hacer sufrir a la mujer haciendo daño a los hijos, la violencia económica, que hace que no puedan salir de este proceso fácilmente. En definitiva, todas aquellas modalidades de violencia hacia la mujer. Pues bien, para no repetirme, fijaros, estos son a nivel de Andalucía los protocolos que tenemos, todos ellos actualizados al 20, tenemos, bueno, esto lo ha comentado ya Carmen y no voy a insistir, y gracias a todos ellos, pues tenemos unas magníficas herramientas que se han hecho desde la consejería. Fijaros esta última, que ha sido a raíz de los casos de sumisión química por pinchazos que se dieron este verano pasado en grandes aglomeraciones y que no era más que una violencia hacia las mujeres, chicas jóvenes, en fiestas o en sitios de aglomeración. Pues todas ellas están actualizadas en este verano del 2022 pasado. Todas ellas son las herramientas que tenemos, pero imaginaros estas herramientas, llevárnoslos en el bolsillo de la bata a la consulta. Nos costaba mucho trabajo. Entonces, fue fundamental decidir adaptar estos protocolos y además a las características específicas de nuestro centro. Ahora os comentaré el Hospital Regional de Málaga como ejemplo. Es un centro que tiene 3 hospitales. Este es el Hospital Materno-Infantil, aquí están las urgencias de maternidad, de ginecología y las urgencias de pediatría, y a más de 2 kilómetros tenemos las urgencias generales. Entonces, la mujer víctima, por ejemplo, en el caso de una agresión sexual que llegaba al Hospital General, teníamos que articular la manera de no victimizarla hasta llegar a que nuestras compañeras ginecólogas la pudieran explorar junto con el forense, como ahora después veremos. Entonces, necesitamos facilitar, a través de esta adaptación, hemos intentado facilitar la actuación en la consulta de todos los compañeros y compañeras, facilitar la implicación del profesional, por lo que decía Carmen. No quiero mirar para otro sitio si me ponen en mi lista de DIRAYA, que es nuestro programa informático, un caso de CMT o ISMT, sino que necesito tener todo lo que es el procedimiento muy claro para que no me asuste atender a una mujer con este problema de salud. Muy rápidamente, nombrar la comisión interdisciplinar. Son 2 comisiones las que quiero nombraros, que las ha comentado Carmen, pero que en nuestro caso ha sido fundamental. Es fundamental el apoyo que nos da a los profesionales en concreto de urgencias, de cualquiera de las urgencias o de cualquiera de las otras áreas del hospital, el apoyo de tener una comisión que es un órgano de representación incluido en el plan de cada centro para abordar todos los problemas que estén relacionados con la detección y la actuación de la violencia de género. ¿Por qué es tan importante? Porque fijaros quiénes la integran. La integran representantes de la dirección, el apoyo logístico que nos da la dirección
en poner en marcha medidas en nuestra propia urgencia es fundamental. La unidad de trabajo social, que está íntimamente relacionada con todo lo que hacemos. Por supuesto, personal de urgencias generales, personal de ginecología, tanto urgencias como otras áreas, como por ejemplo la consulta de embarazo. Personal de pediatría, psicología clínica, aquí tenemos a 2 compañeras que forman parte de ella, y también el área de calidad. Gracias a esta comisión, el año pasado, en el 2022, sí, en junio del año pasado, conseguimos nuestra acreditación como centro comprometido contra la violencia de género. Conseguimos, pues bueno, un 94% de los estándares, con lo cual nos sentimos súper orgullosos. ¿Vale? Esta es la comisión, formada por todos los componentes que os he comentado. El apoyo, ya insisto, el apoyo que nos da esta comisión a pie de consulta y a pie de protocolo es fundamental. También esta comisión nos sirve logísticamente para todo lo que es la cartelería, todo lo que son los documentos que necesitamos y que necesitamos el apoyo de la dirección del centro, lógicamente. Estos carteles los tenemos por todo, vamos, empapelando todas las paredes de las urgencias, tanto de aquí del materno, de pediatría como del general. También hemos participado en un proyecto del Banco Rojo. Esto fue un proyecto a nivel internacional para sensibilizar de alguna manera pues todas estas mujeres que ya no están con nosotros y para que la persona que llegue a un centro hospitalario visibilice y sea consciente de alguna manera de que este problema sigue estando y tenemos que seguir trabajando por él. Y luego está la otra comisión, que también es importantísima, que es la Comisión Local de Urgencias. Os lo digo por si en algún centro no está implantada, es necesario implantarlo. Y os comento por qué. Porque en esta comisión, que son compañeros de urgencias, en concreto en nuestro caso la constituimos 4 enfermeras, entre ellas la supervisora, 4 médicas, el área de calidad y, por supuesto, con el apoyo de la jefatura de urgencias, pues en ella nos hemos dedicado a adaptar localmente los protocolos. Ahora veréis por qué. Os lo digo por las circunstancias específicas de la característica de nuestro hospital. Y actualmente esta comisión está creada desde los principios, desde el 2003, y además me siento orgullosa de que yo desde esa época pertenezco a ella. Hemos variado los integrantes, pero en definitiva el objetivo y los motivos siguen siendo los mismos. Actualmente nos dedicamos a la monitorización y a la auditoría de las historias clínicas y los partes al juzgado, por lo que ha comentado Carmen. Tenemos que seguir trabajando en recoger los datos que luego van a ser necesarios tanto para el órgano judicial como para el forense, si tuviera que intervenir. Y también nos dedicamos a las sesiones sensibilizadoras y de divulgación de los protocolos al resto de los compañeros y las compañeras. Pues bien, dicho esto, simplemente os voy a traer la adaptación que hemos realizado nosotros en el Hospital Regional de todos estos protocolos que hemos visto antes y que nos lo han administrado desde la Consejería de Salud. Son protocolos que os invito a leer porque son tratados donde se permite la reflexión del problema y donde se aprende muchísimo, pero es verdad que no son protocolos prácticos para tener en la consulta. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues de esos protocolos tan amplios y tan extensos y tan magníficos, hemos querido realizar unos flujogramas, tanto para la consulta de triaje como para la consulta o el área de observación, según en donde se admita a la mujer que sufre este problema. Y fijaros que simplemente con 3 flujogramas, perdona, es que esto no pasa ahí. Este es el primer flujograma que está enfocado a la consulta de enfermería de triaje. Vamos a poner un ejemplo. La consulta de enfermería de triaje
ahí es donde digamos que nos centramos en la detección de los casos. Pues por poner un ejemplo, María, una mujer de 30 años, acude a urgencias con un niño de 5 años pegadito a la cintura, abrazado a su madre, y cuando entra a la consulta de triaje, Maca, que es la enfermera de triaje, le dice, siéntate, y el niño no se le despega. Está como abrazando, como que no quiere que su madre se vaya para ningún sitio. María está cabizbaja, María se sienta, y cuando le pregunta, ¿qué te pasa?, María dice, me duele muchísimo la cabeza, no puedo soportar el dolor de cabeza. Maca, que está sensibilizada y con la mayor empatía, nota que esa actitud del niño y esa actitud de la madre no es normal, ¿no? Entendiendo como normal lo habitual. Entonces, bueno, pasa a que te voy a tomar las constantes. Y a la hora de tomar la tensión y poner el tensiómetro, se da cuenta de un hematoma que tiene María en el brazo. Y le pregunta, ¿y esto, María? ¿Qué ha pasado? No tiene más importancia, esto no, me habré dado un golpe con cualquier objeto de mi casa. Pues bien, fijaros, lo que intentamos es que el motivo de consulta, evidentemente la agresión sexual o el acoso sexual nos lo refiere la víctima o la paciente, y nos iríamos al circuito específico que luego voy a comentar rápidamente, y si no muestra agresión sexual, seguimos nuestro flujograma intentando focalizar hacia si reconoce o no reconoce ese maltrato. María no está reconociendo maltrato alguno, entonces nos iríamos a pensar que puedan existir indicadores de sospecha de maltrato. Para esto tenemos y apuntamos al flujograma unos anexos que le facilitan a Macarena, si no recuerda, pues una serie de preguntas o de acceso. Por ejemplo, oye María, ¿tienes algún problema en casa que quieras comentar? ¿Hay algún problema más? ¿Esta cefalea a qué se la achaca? ¿Desde cuándo te pasa? En fin, una serie de orientaciones al profesional para que indague si existen o no indicadores de sospecha. En este caso, Macarena, que es muy sensible a este tema, lo ha detectado algo raro en la actitud de su hijo, en la actitud de María, y le va a poner como motivo de consulta la consulta de triaje ISMT, que son indicadores de sospecha de maltrato, y le va a dar una prioridad 2. Además de esto, va a garantizar que María en todo momento, bueno, por supuesto, va a valorar que no exista una situación de riesgo, que no haya venido acompañada del posible maltratador, que, bueno, hay una serie de anexos, a través del anexo 2 puede ir a consultar todas las situaciones de riesgo que debe de anotar, va a asegurar el acompañamiento a través del auxiliar, a través del celador, de seguridad o de incluso la policía. En el caso de que no reconoce los maltratos, no suelen venir con la policía, pero digamos que somos flexibles o hemos establecido una flexibilidad por si un profesional no puede, que esté acompañado por el otro. Y la vamos a trasladar a una consulta específica, con una variabilidad por si está ocupada, y se la vamos a asignar a un profesional específico. En este caso decidimos, por consenso, que fuera o bien el P2, que es el profesional de urgencia, el urgenciólogo o la urgencióloga que ve las prioridades 2, que en este caso es lo que hemos establecido, o bien el coordinador. ¿Por qué? Porque sabemos todos que en las consultas de policlínica tenemos una lista de pacientes por ver que impiden o no favorecen el que se le dedique el tiempo necesario a estas pacientes o a estas víctimas o a estas mujeres. ¿De acuerdo? Todo esto, por supuesto, aquí tiene un anexo 6 que puede pinchar por si necesita llamar urgente a la policía, por si valora algún tipo de riesgo determinado, etcétera. Y si no, pues ya pasaría al área de consulta que hemos establecido. Si María reconociera el maltrato, directamente le ponemos como motivo de consulta CMT, confirmación de maltrato, y también le damos una prioridad 2 y garantizamos todo esto. Esto sería desde la consulta de triaje de enfermería. Una vez
que María pasa al área determinada, María del Mar, que es la compañera médica que está en urgencia, pues va a encontrar un motivo de consulta ISMT, que sería el indicador de sospecha de maltrato, o un motivo de consulta CMT. Y vamos a ver cuál sería la intervención en consulta según el diagnóstico o el motivo de consulta que le haya puesto la consulta de enfermería. Fijaros, la intervención en un caso de sospecha de maltrato, donde María estamos viendo que no está reconociendo esa situación porque su proceso todavía no ha dado pie a que ella lo reconozca ni lo quiera denunciar de ninguna manera, pues lo primero que tendremos es que volver a confirmar ese indicador, haciendo pues otro tipo de preguntas, y para eso hemos creado un anexo 1B ya un poquito más amplio y más enfocado a la tranquilidad que puede dar una consulta fuera de la consulta de triaje y que debe pasarle la compañera de consulta médico. Tenemos que volver a hacer una valoración de la situación objetiva de riesgo y anotarlo en la historia. Tenemos que hacer una historia y para esto me paro un poquito porque desde hace poquito, relativamente desde el año pasado, y desde la consejería se nos ha suministrado una herramienta importantísima que es la historia digital. En la historia digital están todos aquellos datos, como ves, que tenemos que registrar, si tiene hijos, si no tiene hijos, en qué proceso está, en qué proceso no está, y que nos ayuda en cumplimentar una historia clínica, ¿vale? Luego lo vamos a ver un poquito más amplio. Es importantísimo registrar el diagnóstico. Yo hablo de Diraya porque es nuestro programa, pero supongo que en otras comunidades también tendréis un programa informático de urgencia. Es importante establecer como diagnóstico o ISMT, en el caso de indicadores de sospecha, o CMT, como vamos a ver ahora, en la confirmación del maltrato. Y veréis después por qué. Y, por supuesto, los otros diagnósticos. En este caso, pues podríamos poner cefalea, podríamos poner hematoma en el brazo derecho, etc. Pero es importante registrar en la historia varios diagnósticos y el principal, si tenemos una sospecha, pues la sospecha. Tenemos una herramienta que es la confirmación, la comunicación a Fiscalía, y que esta comunicación a Fiscalía nos facilita aquellos casos de dudas, aquellos casos, por ejemplo, como el de María, en que sospechamos por una actitud del menor que trae consigo, por un síntoma inespecífico, porque se muestra reticente a hablar más del tema, por lo que sea, por esos anexos que nos ayudan a ver indicadores de sospecha. Si valoramos que existe una situación objetiva de riesgo, tenemos la posibilidad de mandar una comunicación a la fiscal de violencia de género. Y ellos establecerán si es necesario o no abrir diligencia y investigar más en profundidad el caso. Estamos hablando de un delito que no hace falta la denuncia previa de la mujer para que se inicie diligencia y para que se inicie una investigación por parte judicial. ¿Vale? Por lo tanto, esta herramienta es importantísima. Lo único que nos falta es que sea incluida en el programa digital, para que no haya papeles sueltos que puedan en algún momento identificar o, bueno, que se puedan perder y extraviar por el camino. ¿Emitimos el parte de lesiones cuando tenemos una sospecha de maltrato? Pues hay dudas y siempre vamos a tener dudas. Porque la mujer, como dice Carmen, nos puede decir, por favor, no emitas un parte de lesiones. Sin embargo, fijaros que para eso tenemos la comunicación a Fiscalía, con lo cual no os preocupéis si no hay una lesión evidente y grave, no os preocupéis si no emitís en ese momento el parte de lesiones, porque la fiscal va a saber de ese caso y si lo va a ver necesario, va a abrir la investigación oportuna. ¿De acuerdo? Luego tenemos que hacer otras derivaciones y hacemos otras derivaciones, como es la de trabajo social y la derivación al médico de atención primaria, que ahora veréis lo rápido y cómo hemos intentado facilitar este procedimiento. Y, por supuesto, informar a la mujer. Nosotros hemos consensuado desde la comisión que al menos se lleve grabado el número 016, para que en cualquier momento que tenga un problema y ella no sepa dónde acudir, por lo menos que llame a ese teléfono. Y, por supuesto,
dejarle la puerta abierta, que siempre puede contar con nuestros servicios de urgencia como punto o como referencia para lo que necesite. En el caso del CMT, evidentemente ella viene ya confirmando que sufre maltrato, luego lo primero que tendremos que hacer es detectar si existe peligro extremo para, en ese caso, activar el procedimiento de protección del centro y activar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Normalmente, en los casos de CMT es muy frecuente que vengan ya acompañadas por la policía, pero si no viniera, pues necesitamos activarlo. Y la intervención en consulta es la misma, salvo que evidentemente aquí ya no tenemos que valorar indicadores de sospecha porque ella nos está manifestando que está sufriendo este problema. La historia de Diraya sería la misma, el registro, el diagnóstico cambiaríamos, se trataría ya de una confirmación de maltrato y los otros que pudiera haber. El parte del juzgado lo hacemos siempre, siempre haya lesiones físicas o no haya lesiones físicas. Pueden ser psicológicas o puede no haber lesiones. Pero ya os digo, la violencia de género es un delito que hay que denunciar siempre, tenga o no tenga lesiones, ¿vale? La derivación al trabajo social y al médico de familia, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Fijaros, el flujograma son 3 folios y en esos folios, aquí en el último, simplemente les recordamos a los compañeros de urgencia lo que debe de quedar plasmado en la historia de urgencia, la historia clínica. Hay una cosa súper importante y ojo que muchas veces admisión no cae y es el domicilio y el teléfono de la paciente que ponemos. Puede que sea el domicilio de la casa común con el maltratador, entonces ojo, siempre hay que preguntarle a ella qué domicilio quiere dar, porque a lo mejor quiere dar el de sus padres, a lo mejor quiere dar el de una vecina, ojo, y el teléfono lo mismo. No haríamos muy bien a estas mujeres si le mandamos una carta o le manda al juzgado una carta al domicilio y la recoge el maltratador, ¿vale? Esto es lo mismo, insistir en registrar los indicadores en la historia. Cada vez a veces con la historia digital no se nos olvida. Registrar indicadores de sospecha, registrar la valoración del riesgo, registrar y cumplimentar la valoración inicial. El diagnóstico es importantísimo, porque como ahora veréis, es lo que le salta al médico de cabecera, al médico de familia, de atención primaria en su historia, ¿vale? Cuando pasa una persona por urgencia, sabéis que salta el diagnóstico en la historia en el médico de atención primaria, con lo cual es una manera de directamente informar que nosotros hemos sospechado o que a nosotros nos ha confirmado un episodio. La emisión del parte al juzgado y la emisión de la comunicación a Fiscalía. Ya os digo, este es un poco el hándicap que tenemos de que nos la puedan incluir lo antes posible en el programa digitalizando este documento. El médico de familia ya veis que le va a saltar automáticamente, por lo tanto ya hemos conectado para que si lo que nosotros iniciamos o el primer contacto que nosotros tenemos lo pueda continuar, lógicamente atención primaria y tengamos otra puerta más. En realidad lo que se trata es que la mujer tenga puertas abiertas para que dentro de su proceso pueda entrar en esas puertas y que le ofrezcamos la ayuda oportuna. Y luego la unidad de trabajo social. La derivación a la unidad de trabajo social siempre ha sido un poco hándicap. Ahora ya nosotros lo hemos resuelto. ¿Y cómo se ha resuelto? Como ha dicho Carmen, el horario de la unidad de trabajo social físico es de mañana. Y por supuesto, si viene la atención se realiza durante la hora de mañana, pues llamamos al búsqueda y la atienden directamente. Además, ellos les explican mucho mejor los recursos que existen, las posibilidades. Luego van a contactar ellos mismos con el trabajo social de atención primaria, etc. Pero el problema lo tenemos en el resto de los horarios. Entonces, ¿qué? Y esto ha sido también gracias a la comisión interdisciplinar. Se nos ha proporcionado un busca que lo tiene el coordinador de urgencias, desde donde utilizamos la red profesional, que es como el WhatsApp profesional, y de esta manera una red corporativa de la Junta. Y de esta manera nosotros le mandamos al trabajador social, en el momento que atendemos a una mujer, le mandamos el AN0 y le ponemos más ISMT o CMT. Y de esa manera comunicamos todos los casos a trabajo social a través de este busca del coordinador de urgencias. Esto ha sido una herramienta que nos ha facilitado muchísimo
el que no se quede la hoja de consulta de trabajo social, sobre todo en los horarios que no son de mañana, perdida en la urgencia hasta que el trabajador social venía a recogerla, etc. Y luego la información de los recursos, que muchas veces por la premura de la consulta no nos da tiempo, pues al menos hemos consensuado que sea el 016 el número que se lleve en la cabeza la mujer para que no se lo olvide y que en su momento y en su proceso ella puede acudir a eso. Fijaros, estos son todos los anexos que os he ido señalando y que están todos registrados en la intranet y junto con el flujograma están todos registrados en la intranet de nuestra página del hospital y aquí pueden acceder cualquier profesional. Este es el ejemplo del anexo 4, que es la comunicación a Fiscalía. Aquí lo que tenemos, este es el documento que hay que rellenar y estas son las instrucciones y el por qué y cuándo debemos de utilizar esta comunicación a la fiscal de violencia de género. Este es el caso del parte de lesiones. En el parte de lesiones es importante, simplemente no se ve bien, pero lo comento. Aquí están las instrucciones nunca nos las hemos leído, pero es importantísimo leerlas porque te definen dónde poner el aspa en el parte de lesiones. Y aquí precisamente te habla y te define violencia de género como la ejercida por la pareja o en pareja. Entonces, ¿qué hacemos en el resto de violencias contra la mujer? Pues tendremos que señalar maltratos, agresiones sexuales, otras posibilidades. Y ojalá las leyes vayan, sobre todo el Código Penal, vaya avanzando y llegue un momento en que esto sea mucho más fácil, porque simplemente en rellenar el parte de lesiones echamos un ratito, ¿vale? Y seguimos teniendo a la lista de pacientes de policlínica detrás. Bueno, y esto es la hoja del procedimiento de actuación en situaciones de riesgo y desamparo en la infancia y adolescencia, que en Andalucía se llama hoja SINIA. Esta hoja es de obligado cumplimiento en situaciones de maltrato imputable a los progenitores. Estamos hablando de niños, de menores. Situaciones de maltrato imputables a los propios progenitores o a las personas encargadas de su cuidado en el ámbito familiar. Pero, ojo, también estamos obligados a notificarlo en casos de violencia de género a menores. Y acabamos de decir que se ha ampliado el concepto y que los menores son víctimas directas de la violencia de género, aunque no sufran las palizas ellos, pero están en un entorno que les va a afectar en todos los ámbitos de su vida. Esta hoja, cuando se rellena, según la gravedad, hay 4 tipologías: maltrato físico, emocional, negligente y tal, y se cataloga en leve y moderado, y de esa manera va y se notifica a los servicios sociales comunitarios, y si todo lo que se rellena llega al estadio de grave, pues se notifica a protección de menores. ¿De acuerdo? Esto en el área general nuestra todavía nos cuesta un poquito de trabajo asumirlo, ¿vale? Porque siempre se ha relacionado el SINIA con el maltrato infantil directo, el maltrato al pequeño directo, al menor. No sé cómo vamos de tiempo, regular. Pero yo llevo ya 20 minutos. ¿Sí? Bueno, pues disculpadme, simplemente es porque me parece una herramienta que ha sido toda una ventaja y quiero solamente que la veáis cómo se accede a ella, al menos los de Andalucía. Es la historia digital que tenemos en Diraya. No sé si sabéis acceder a ella. Como la voy a dejar porque no sé. La hoja de valoración inicial del maltrato contra las mujeres la vamos a encontrar siempre, con independencia del entorno en el que estemos trabajando, en la pestaña de escalas y cuestionarios, en valoración de riesgos. ¿Vale? Ahí es donde la tenéis. Este es nuestro Diraya de urgencia, la otra historia era la de primaria, y tenemos en la pestaña de plantillas, valoración de riesgo, y aquí tenemos la valoración inicial. ¿Vale? Deberemos abrirla cuando estemos ante una mujer que nos declara que está sufriendo malos tratos o simplemente ante la sospecha de los mismos. La hoja consta de 4 bloques que se van desplegando.
lo primero que nos encontramos es un enlace y un código QR para acceder a este tutorial. Antes de iniciar la entrevista, ya podemos señalar si son malos tratos confirmados por la mujer o si es una sospecha nuestra. En el bloque de los datos de la mujer vemos la región de origen, el nivel de estudios, profesión y situación laboral. Los campos con asterisco son obligatorios, aunque es una buena práctica completar el cuestionario al máximo. La situación de vulnerabilidad hace referencia a aspectos de la mujer que multiplican el riesgo y que es muy importante tener en cuenta. Además, cuando la mujer que estamos valorando es mayor de 65 años, aparece como riesgo añadido por defecto. Imprescindible indicar si hay menores en el domicilio, ya que la ley los contempla como víctimas directas de la violencia y son igualmente objetos de protección. Y también si hay personas mayores o dependientes. Por último, es necesario saber si convive con el maltratador y qué relación mantiene con él. Reflejamos quién nos deriva a la mujer o si, por el contrario, ha acudido a nuestro dispositivo por iniciativa propia. La sección de datos del maltratador recoge la misma información que en el caso de la mujer. Cuando la situación laboral es trabajando, se nos abre un recuadro para reflejar la ocupación, que no necesariamente coincide con la profesión, al igual que en la mujer. Es de suma importancia señalar si es consumidor habitual de alcohol u otras drogas, por los efectos desencadenantes que puede tener los episodios de maltrato y si posee algún arma. La situación penal nos va a ilustrar acerca del riesgo que puede correr la mujer. En la historia actual de malos tratos, lo primero es señalar el tipo o tipos de maltrato, que pueden ser psicológicos, físicos, sexuales y económicos, o una combinación de ellos. Recogemos otros aspectos como años de maltrato, denuncias y también si ha sido objeto de violencia en el pasado con otras parejas anteriores. Después, tenemos que elegir la fase del ciclo de la violencia en la que se encuentra, para lo cual contamos con un documento de apoyo. Es muy importante determinar en qué fase del proceso de cambio se encuentra la mujer. Y tenemos otro documento de apoyo que las describe. Una vez elegidas, se nos despliegan una serie de recomendaciones de qué hacer para motivar y ayudar a la mujer a ir avanzando hacia la siguiente fase. La valoración final es el resultado de la combinación de dos variables. La valoración del riesgo que corre la mujer, para lo que tenemos nuestro documento de apoyo, y valoración de la situación, que puede ser CMT o ISMT. En función de nuestra elección, pueden aparecer en pantalla 4 posibles diferentes valoraciones, acompañadas de su correspondiente documento de apoyo. En el plan de actuación registramos con quién nos coordinamos en nuestro equipo o en otros niveles y a quién comunicamos o notificamos el maltrato. Cuando se trata del juzgado, es necesario cumplimentar un parte de lesiones, a cuyo tutorial podemos acceder desde aquí. Si lo hacemos a Fiscalía, nos aparece el modelo de documento a enviar. Si se demora la emisión de cualquiera de los documentos, se activa un recuadro en el que debemos explicar los motivos. Hay que señalar si hemos activado un plan de seguridad del centro o avisado a los cuerpos de seguridad en caso de peligro. Y por último, escribir en cuántos días vamos a volver a citar a la mujer para seguimiento. Bueno, corto aquí porque lo siguiente del vídeo es la historia a nivel de atención primaria. Como veis también esto último, nosotros no vamos a citar desde urgencia a la mujer para seguimiento, pero bueno, es que, os invito a ver el vídeo, está en la página del SAT, la página web del SAT, y es interesante que lo podéis recurrir a ello. Y sí, voy a cerrar porque ya Coral no me deja seguir, pero sí que al menos plantearos simplemente que eso mismo hemos hecho, la adaptación del protocolo, eso mismo hemos hecho en las agresiones sexuales, con el hándicap que teníamos en nuestro hospital de que tenemos las urgencias generales físicamente separadas a 2 kilómetros y algo, o sea que necesitamos de una ambulancia o de la policía para trasladarlas cuando hay una agresión sexual aquí al área de ginecología, donde en un acto único es donde se va a realizar
la exploración y todo lo que es la toma de muestras para criminalística, la toma de muestras de toxicología, junto con el forense. Esto es fundamental. Con este algoritmo pues intentamos hacerle fácil al compañero que si viene acompañada de la policía, hemos insistido mucho, como dice el protocolo, en llamar a los servicios 112 y que sea solicitar la presencia policial y que sea la policía la que se ponga en contacto con el juzgado de guardia y solicite la presencia del forense. Todo eso es para facilitar entre todos, como decíamos antes, la coordinación importantísima entre cuerpos para llegar a lo importante, que es la valoración y la valoración en acto único y sin victimizar a la víctima. Esto, fijaros que lo hemos tenido que hacer en nuestro caso. Si os dais cuenta, al anterior poníamos hospital útil. ¿Por qué? Porque para nosotros el hospital útil en las agresiones sexuales es el hospital materno. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la siguiente diapositiva o en el siguiente flujograma, lo que veis es la actuación que debemos llevar en el hospital no útil. Para nosotros el hospital no útil es nuestras urgencias generales, porque allí no tenemos al ginecólogo. Y siempre que podamos, la vamos, por supuesto porque las lesiones no se puedan ser demorables o no sean graves, las vamos a trasladar a este centro. El protocolo es el mismo, siempre vehiculizado todo a través del 112, pero a la víctima no la exploramos dos veces, no la intentamos proteger y trasladar lo más rápidamente posible, protegidas por la policía o en ambulancia si fuera necesario, y fijaros que eso es una característica propia nuestra. Eso no ocurre en todos los centros, por eso os animo a que en cada centro adaptéis concretamente los protocolos generales a vuestras características específicas de vuestros delitos. Y ya para terminar, de verdad, Coral, bueno, simplemente esto lo que queremos es minimizar la victimización, reducir el número de exploraciones en ese acto único, tratar a la víctima con el máximo respeto, sin prejuzgar, recibir la atención sanitaria en el mínimo espacio de tiempo posible. Sabéis que la toma de muestras es importante y muchas de ellas, sobre todo cuando hay sumisión química, es tiempo dependiente. El facilitar la denuncia de la víctima en el propio hospital a través de haber avisado a la policía y estar en contacto con el órgano judicial. Garantizar, importantísimo, el valor probatorio de las muestras. Si nosotros en el hospital general pues la entretenemos, orina o se lava o pierde el valor probatorio todas esas muestras que vayamos a tomar posteriormente. E informar a la víctima siempre de los recursos que pueda establecer, y aquí sí es importante, y eso lo hacen las compañeras ginecólogas, establecer seguimiento de esas posibles lesiones. Y simplemente hablaros del último protocolo, de la novedad de los pinchazos que hemos tenido este verano y que esperemos que esta próxima temporada estival no sea esa moda. Pero sí que tenemos un protocolo revisado de sumisión química. En la sumisión química tenemos que tener en cuenta si el fin de esa sumisión ha sido una agresión sexual o si no ha llegado a serlo o no es, porque también pueden utilizarla para el robo o para cualquier otro delito. Con lo cual, lo que vamos en el caso de que no esté relacionada, si está relacionada con una agresión sexual, nos vamos al protocolo de agresión sexual. Pero si no, simplemente, y algo que no he dicho en la agresión sexual, tener en cuenta que estos delitos, al contrario de la violencia de género, son delitos contra la libertad de la persona, con lo cual necesitamos la denuncia de la víctima. No podemos utilizar ninguna recogida de tomas de muestras ni para criminalística ni para toxicología si la víctima no ha denunciado previamente, y eso es importantísimo y casi que se me olvidaba comentarlo. ¿De acuerdo? El resto del protocolo es igual. Aquí faltaría lo que se ha añadido este verano en el protocolo, que es si la intención de la sumisión química no es echar una pastilla en una bebida, sino que es un pinchazo, también tenemos que añadir ahí toda la prevención de todas las enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir a través de los pinchazos. Y ya de verdad, ya para concluir, simplemente, bueno, pues se ha trabajado mucho. Antes comentábamos en la cafetería, desde que empezamos en el 2003, y Carmen lo sabe, estás ahí, no te veo, hemos avanzado muchísimo.
Por desgracia, seguimos teniendo este grave problema de salud y tenemos que seguir trabajando en él. Pero se me ocurren como líneas importantes, probablemente haya muchas más, pero ahora en el debate, si queréis, las hablamos. Facilitar el proceso, no solo para humanizarlo y tratar a la víctima con ese respeto, con esa sensibilidad que requiere el haber sido ultrajada en su dignidad y en su intimidad, sino también tenerlo en cuenta al compañero, al profesional, que tiene que hacer ese proceso compatible con el resto de toda la atención urgente. Vivimos en un mundo en que tenemos una historia, otra, o sea, una paciente, otro paciente, otro paciente. Y eso hay que facilitarlo todo lo máximo. Simplificar el circuito de derivaciones, que es lo que hemos estado intentando, pues la derivación a trabajo social, la derivación al médico de familia, intentar simplificar para que la mujer no se vea en un limbo y en definitiva al final lo que sí que tenga son varias puertas abiertas donde ella cuando lo vea necesario y cuando se encuentre con la capacidad suficiente para denunciar, pueda acceder. Importante también el feedback fluido, lo ha dicho, la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con los juzgados y fiscalía de violencia y con los forenses. Hay muchas cosas todavía que coordinar en este tema. Y, por supuesto, ese sensor que hablaba Amparo, abrir los ojos en consulta. En nuestro servicio de urgencia tenemos que tener los ojos, los oídos, en todos los sentidos, abiertos a detectar esas modalidades de violencia hacia la mujer que muchas veces están encubiertas, porque solo el 20% de la mujer que sufre de este gravísimo problema denuncia su situación, pero prácticamente el 100% de ellas pasan en algún momento de su vida por nuestras urgencias. Pues de verdad que ya, sí que era lo último. Muchas gracias por vuestra atención. Y perdona. Bueno, como no sé si creo que queda un minuto, que no queda. Yo quiero agradecerle a las dos por el tema como para que hagamos una jornada completa. Yo solo creo que lo han expuesto también, que no hace falta que yo explique nada. Solo hablando ellas me he acordado de una película que si no la habéis visto, por favor, deteneros un día, son 2 horas de película, Solo para tus ojos. Yo creo que expresa a la perfección todo lo que ellas nos han contado, lo que vive la mujer maltratada, la violencia psicológica, no solo la física, su contacto con el sistema sanitario y lo difícil que es a veces llegar a esa detección. Lo expresa muy bien al final, que no sea solo para sus ojos, que sea visible también para nuestros ojos lo que está ocurriendo, que a veces es lo que han contado ellas, las prisas, el apuro, la urgencia que nos oprime, pues miramos para otro lado. Lo estamos viendo, pero miramos para otro lado, bueno, a ver si otro día lo detecta otro, y esto no puede ser, ¿vale? Dar las gracias a las dos ponentes. Si hay alguna pregunta, se la hacéis ahora en segundo plano. Y invito a, no sé quién va a cerrar la jornada, Tato, Iria, creo que Inmaculada también. Si subís, por favor. ¿Nos vamos a orar? Sí, gracias. Doy la palabra para clausurar las primeras jornadas. Directora General, Inmaculada. Bueno, sí. Bueno, pues buenas tardes ya. Yo creo que son buenas horas para el cierre de esta jornada. Para mí ha sido un placer pues estar aquí con todos vosotros, escuchar a cada una de vosotras, porque para mí especialmente cada una de vuestras intervenciones han sido muy interesantes. Muchas de ellas han reflejado, ¿no?, la situación actual que tenemos y sobre todo me llevo tareas porque siempre yo suelo recoger, ¿no?, lo que comentáis para aportar líneas de mejora y para seguir avanzando, que es lo importante en esto, ¿no? Limar, ordenar los circuitos, evitar que pase, pues bueno, muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Y sobre todo mejorar para que la atención
a la mujer sea la que tiene que ser para evitar esa brecha de género, ¿no? Que lo hablábamos, y sobre todo para llegar, para que todos lleguemos, porque, bueno, en algunos de los casos, ¿no? En algunas de las patologías que se sufren hoy en día, pues algunas, pues, o algunos, ¿no? Serán o seremos pacientes del futuro, y es necesario que, por lo que hablaban también las últimas compañeras, ¿no? Aquello de empatizar, ponerse en el lugar. Tenemos que visualizar que algún día pues tenemos que recibir esa atención, y todos queremos que nos atiendan como queremos ser atendidos, y deberemos de reflejar eso en nuestros pacientes. Yo daros las gracias a todos, y sobre todo por habernos invitado a poder participar de la mesa, y yo creo que, bueno, que hay una puesta en escena, una puesta de valor muy importante en lo que hoy se ha hablado aquí. Y bueno, sí, yo sí es verdad que me animaría a iniciar esas segundas jornadas como las que hemos hecho hoy, y en la que todos pues tengamos ese papel visible para todos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Presidente. Poca cosa, gracias a todos. Me reitero en lo que dije en la introducción. Dos cosas. Yo creo que hay que tener, más que curiosidad, profundizar en nuestros servicios sobre este tema, que es una lacra social. Os invitamos a que visitéis nuestra página, en nuestro grupo de mujeres. Tenemos un decálogo establecido, que es una de las partes que desarrolla el programa, para que los servicios de urgencias puedan desarrollar procedimientos específicos en sus servicios. Y finalmente, SEMES siempre estará detrás, sus 14.000 socios estarán detrás de este proyecto, que es una línea estratégica de esta sociedad. Gracias y gracias. Solo cerrar y yo manifestar lo orgullosa que me siento de haber acogido en Andalucía estas jornadas, y esperemos que haya muchas más. Queda clausurada la...